Hoy les presentamos cómo viajar en el tren patagónico durante la pandemia por el COVID-19. A partir del 8 de enero del 2021, ya es posible viajar nuevamente entre Viedma y Bariloche e Intermedias con todos los protocolos para prevenir el contagio provocado por el coronavirus. Este tren sale todos los viernes del año a las 18 horas desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, para llegar a Bariloche el día siguiente a las 12:30 horas, disfrutando de los bellos paisajes que ofrece la estepa patagónica. El convoy regresa a Viedma desde Bariloche los domingos a las 18 o las 17 horas, según la época del año. El servicio se ofrece, por el momento, con coches motores con menos de 3 años de uso, debido a la baja cantidad de pasajeros habilitados por la pandemia. Esperemos que muy pronto puedan habilitar la formación grande, la cual posee coche dormitorio, restaurante, bandeja automovilera, furgón encomiendas, coche pullman y primera. Todo dependerá de la situación sanitaria del momento. Cabe destacar que debido a los protocolos vigentes, no se ofrece viandas o restaurante a bordo del tren, una decisión tomada por la CNRT para cualquier tipo de transporte, así que deberán abastecerse de alguna vianda al llegar a Viedma, una tarea difícil debido a que a las 2 de la tarde cierran todos los negocios. Ahora bien, para poder viajar desde Buenos Aires y poder tomar el tren hay varias opciones. Una opción es tomar un avión a Viedma el mismo viernes, otra es tomarse un micro el día anterior, y la última es viajar en un vehículo y dejarlo estacionado en la estación. En mi opinión, la opción del avión es la más cómoda, de hecho, es la que utilicé este verano. Tomé vuelo de Aerolíneas Argentinas saliendo el viernes a las 11:45 desde el aeropuerto Ezeiza, llegando a Viedma a las 13:25. Ahora bien, para los que no viven cerca del aeropuerto Ezeiza, se preguntarán cómo podrán viajar hasta allá y cuáles son las opciones más cómodas y o económicas. Un remis puede salir bastante caro, hasta tal punto de evaluar dejar nuestro propio vehículo en el estacionamiento de larga estadía del aeropuerto. De hecho, esa es la opción que tomé. Dejar el auto allá por 4 días me salió 1.990 pesos. Hay que tener en cuenta que el estacionamiento es descubierto y hay que abonarlo por internet antes del viaje. Para ello, deberán ingresar al sitio del aeropuerto y seleccionar la opción más conveniente. Luego les llevará un email con un código QR listo para ser escaneado tanto al ingreso como al egreso. Un dato de color es que existe personal de seguridad custodiando los autos en esta playa especial. Si no hay retrasos, tendrán más de 4 horas hasta que el tren parta rumbo a la cordillera. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Viedma. En el aeropuerto de Viedma hay taxis para poder ir hasta el centro de la ciudad o bien a la costanera a almorzar. En este último lugar se observa el Río Negro, el cual divide la provincia homónima con la de Buenos Aires, donde se puede apreciar Carmen de Patagones. Otro dato importante es que ya que en ningún servicio de transporte se puede ofrecer comida a bordo por la pandemia, tendrán que abastecerse con comida en algún lugar y llevarla ustedes mismos. Tengan en cuenta que en Viedma generalmente los locales permanecen cerrados durante el horario de siesta. El tren sale a las 18 horas, por lo cual en la estación deben estar como mínimo media hora antes. Al ingresar se les tomará temperatura, se les hará algunas preguntas generales de su salud actual y se les pondrá alcohol en gel. La formación parte puntual a las 18 horas. Durante todo el viaje se cumplen estrictamente todos los protocolos, es decir que el tren va con la capacidad reducida, aproximadamente un 60%, permitiendo así viajar sin ninguna persona al lado, salvo en grupos familiares. Además, el personal va higienizando la formación frecuentemente. Este tren cuenta además con 2 baños, alcohol en gel a bordo y un dispenser de agua fría o caliente, fundamental para ir tomando unos buenos mates. La limpieza siempre fue impecable y el personal, como de costumbre, fue muy amable. Bueno, ya de a poco va oscureciendo, tenemos un atardecer bárbaro, aunque ya quedan más o menos unas 2 horas para llegar a San Antonio Oeste. Nos vamos acercando a la próxima estación, Vicealmirante O'Connor, la cual es facultativa y significa que el tren se detiene únicamente si alguien baja o sube. Ya con muy poca luz, nos encontramos cercanos a San Antonio Oeste, localidad cercana al balneario Las Grutas, donde el tren se detiene unos minutos. Nos vamos alejando de San Antonio y la próxima estación es Valcheta.
El resto del viaje hasta Ingeniero Jacobacci se hace de noche. A la altura de Maquinchao ya se empieza a vislumbrar el amanecer patagónico, donde todo indica que habrá que buscar unos buenos mates. Ya en Ingeniero Jacobacci se realiza lo que se denomina el relevo del personal, o el cambio de conductor, para seguir marcha hacia Bariloche. Desde acá sale la Trochita, un tren turístico a vapor de trocha 0,75 metros con destino al paraje Ojos de Agua. El mismo sale los sábados a las 11 de la mañana y es una interesante excursión de la cual se puede utilizar este servicio para hacer la combinación. A partir de este punto se empieza a disfrutar los bellos paisajes que ofrece la estepa patagónica. El punto más alto de esta línea se encuentra en la próxima estación, Clemente Onelli, a unos 1142 metros a nivel del mar. Prácticamente no hay tráfico de pasajeros y lo que abundan son las encomiendas. La próxima estación es Comayo. Si realizamos una breve comparativa con el tren grande, además de no contar con coche restaurante, dormitorio y una extensión considerable para poder caminar dentro del tren, las paradas en las extensiones son de menor tiempo, dato importante para los aficionados a la fotografía, donde a veces resulta difícil poder tener tiempo para desarrollar esta tarea. Ahora sí, los asientos son muy cómodos y reclinables por cierto, y con un espacio muy generoso con el asiento posterior. Las ventanas son amplias, dignas para disfrutar el paisaje. Acá en la provincia de Río Negro tenemos unos paisajes muy lindos como pueden observar, así que hay mucha expectativa. Estamos acá viajando siempre con el barrico puesto. Bueno, en este momento estamos ingresando a Pic Anilleu. A enero 2021, el precio del pasaje entre Viedma y Bariloche es de 2.440 pesos para no residentes de la provincia de Río Negro. Los residentes de la misma, jubilados y estudiantes obtendrán descuentos. Para obtener los pasajes, deberán ingresar a www.trenpatagonicosa.com.ar. Luego, hacen clic en el botón Venta de pasajes online, seleccionan origen y destino y la fecha del viaje, y por último eligen la butaca deseada. El proceso es muy sencillo y el sitio web los irá guiando. Una vez abonado e emitido el ticket, les llegará un email con el boleto. Les recomiendo que impriman el pasaje y lo lleven a mano. Además, deberán sacar por su cuenta el permiso de circulación de turismo en la aplicación Circulación RN o también desde el sitio web del tren. Desde un celular descargan la aplicación mencionada, se crean un usuario con sus datos personales y luego generan el permiso. En mi caso, al viajar desde Buenos Aires, coloqué ese origen y destino Bariloche, a pesar de que bajé del avión en Viedma. Es muy importante generar este permiso como mínimo un día antes de la fecha del viaje. El mismo se generará rápidamente y les aparecerá en la aplicación directamente, sin necesidad de imprimirlo. Nos encontramos por cruzar el río Pichileufú, lugar icónico en donde muchos pescadores suelen disfrutar su pasión. En pocos minutos pasaremos por la estación Perito Moreno, donde no se efectuará parada. Este lugar es muy frecuentado por los lugareños para pasar el día,
De hecho, hace varios años atrás se ofrecía un servicio turístico con una locomotora a vapor y coches de época. Una verdadera lástima que este servicio no se pueda volver a ofrecer. Una vez que vamos dejando la estación, pasaremos por un pequeño bosque de pinos autóctonos, para luego acercarnos a Niriwau, ya muy cercano al aeropuerto de Bariloche, en donde el tren circulará por la denominada Curva del Huevo, una especie de curva en omega para poder subir o bajar en nuestro caso. A continuación, les dejo unas imágenes de este mismo tren, pero del día siguiente, cuando partía ya desde Bariloche, rumbo a Viedma, a punto de cruzar el río Niriwau. En este lugar, mucha gente de alrededores suele juntarse a pasar el día, para hacer picnics, meterse al río o disfrutar de la bella estepa patagónica. Mucha gente ya sabe el horario del tren y se acerca al puente para poder observar el paso del mismo, mientras otros disfrutan meterse al río o disfrutar de un buen asado. La formación va realizando la curva del huevo para paliar la subida e ingresar a la estación Niriwau. Volviendo a nuestro viaje, ya estamos realizando la curva del huevo sentido a Bariloche, donde la tripulación nos tomó la temperatura. Ya con ganas de llegar a destino, fui guardando mis pertenencias para dejar todo listo para descender. Al llegar a la estación, uno podrá tomarse un taxi o un colectivo para ir a su destino final. Todos los colectivos cuentan con tarjeta SUBE, salvo la línea Las Grutas, la cual va hasta Dinahuapi. Haciendo un breve resumen del viaje, deberán saber lo siguiente. El pasaje de avión desde Ezeiza a Viedma me costó 7.500 pesos, donde generalmente puede ser superior a este valor. El pasaje de tren, 2.440 pesos, se saca desde internet en www.trenpatagonicosa.com.ar pagando con tarjeta de débito o crédito. Tuve que tramitar el permiso de circulación de la provincia de Río Negro. Y por último, lo más negativo, fue que tuve que armarme una vianda en Viedma. Además, extraño el coche dormitorio e ir a cenar al coche restaurante. Es una experiencia única, donde con estos coches motores no es posible experimentarla. Recomiendo 100% hacer esa experiencia y sugiero esperar hasta que vuelva la formación con estas características.